Dios te bendiga una vez más. Te saluda tu amigo y hermano Isaac Martínez. Te cuento rápidamente que Dios me ha permitido trabajar en el ministerio de alabanza aproximadamente durante 20 años, ¿verdad? Ese es el ministerio que Dios me ha permitido trabajar. Pero últimamente, pues también Dios me permitió trabajar o me permite trabajar discipulando a personas. Y eso es increíble porque el poder ayudar a las personas, el poder compartir la palabra de Dios y ver el crecimiento de ellas es lindo y precioso. Quiero comentarte que por lo mismo, pues te dejo aquí los links abajo de este video de unos cursos que realicé de música por si te interesa. Y también hay otro libro que a lo mejor te puede servir en tu devocional. Estoy seguro que te puede servir, así que te dejo los links por si te interesa. Bueno, antes de poder entrar a estudiar la palabra de Dios, no solo es de agarrar la Biblia y agarrar los textos que yo quiera tomar, sino necesito saber cuáles son los contextos. Saber cuáles son los contextos. Mejor si investigo su historia, su economía, quién gobernaba en ese tiempo. También puedo investigar hacia a quién le escribieron la carta. Todo eso me va a ayudar para poder entender lo que quiere decir el autor de la palabra de Dios. No solo es de agarrar un texto por aquí, otro texto por allá, otro texto por aquí y poder realizar mi predicación. Realmente, si te gusta la palabra, dedícale tiempo y comienza a hacer tus investigaciones. Espero que te guste lo que vamos a hacer y pues vamos a estudiar Hebreos. Estoy seguro que te va a animar, te va a fortalecer en tu vida. El autor, ¿quién es el autor? No se sabe quién es el autor de Hebreos. Se cree que es Pablo, también se puede creer que es Pedro, pero no hay algo que pueda afirmar que sea alguno de ellos. Desde mi punto de vista, creo que no fue Pablo, porque en las cartas de Pablo, cuando tú las ves, él siempre se presenta y siempre da ese saludo inicial y también se despide, mientras que en Hebreos no hay eso. No está esa estructura de decir al principio, yo soy el autor. Bueno, entonces puede ser que hayan sido otros autores. Muy bien, pero ¿cuál es el propósito entonces de escribir Hebreos? Tiene un doble propósito. Número uno, exaltar a Jesucristo, al que se dirige como Dios y como el Hijo del Hombre, quien por lo tanto es el único mediador entre Dios y la humanidad. Número dos, exhortar a sus hermanos en Cristo a seguir adelante a la perfección y vivir por la fe. Veamos entonces ahora su contexto histórico. El autor conocía a su audiencia, a la cual le llama hermanos. Bueno, para ello necesitamos entonces verlo, ¿verdad? Y hay varias citas y las vamos a ir, y si tú tienes ahí tu Biblia a mano, pues búsquelas. Está en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Y dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte de Dios. También lo menciona en el capítulo 7, versículo 5. Y dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciban el sacerdocio tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, a sus hermanos, aunque estos también sean desobedientes, descendientes de Abraham. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Vamos a una última cita. Hebreos 13:22. Y dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Esto es bien importante que lo notemos, porque ya sabemos entonces que va dirigido ¿a quiénes? A los hermanos. Bueno, entonces veamos que hay dos teorías. Número uno, un grupo
de personas de una iglesia casera, separada de la congregación principal. Número 2. Va dirigida a un grupo de sacerdotes judíos convertidos que se consideraban regresar a causa de la persecución. Número 3. Gentiles. Jerusalén no había caído aún. Recordemos que esto pasó en el 70 después de Cristo. Cuando se redacta Hebreos, la persecución, y lo menciona en Hebreos capítulo 10, versículo 32 y 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Siempre es bueno que vayamos a las citas para poder verificar de lo que estamos hablando. Entonces, implica una de las dos fechas posibles por saber que los emperadores romanos, Nerón y Domiciano, persiguieron a los cristianos. Esto pasó en el año 64 al 68 después de Cristo y del 81 al 82 después de Cristo. Es probable que se haya escrito durante la persecución de Nerón. Esto te da una idea entonces de qué era lo que estaban pasando los hermanos en ese momento. O sea, el contexto es duro porque había una persecución. Pero veamos un poco el contexto de qué fue lo que hizo Nerón en ese tiempo. Nerón fue emperador de Roma desde el año 54 hasta el 68 después de Cristo. Durante su reinado, Roma experimentó uno de los incendios más devastadores de su historia, y esto pasó en el año 64 después de Cristo. El gran incendio de Roma. En julio del año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó la ciudad de Roma, destruyendo gran parte de ella. Aunque las causas del incendio son inciertas, algunos historiadores sugieren que Nerón pudo haberlo provocado para reconstruir Roma según sus propios planes urbanísticos. Sin embargo, la mayoría de las fuentes coinciden en que, para desviar las sospechas de sí mismo, Nerón necesitaba un chivo expiatorio. Persecución de los cristianos. Nerón culpó del incendio a los cristianos, una pequeña pero creciente secta religiosa que era vista con desconfianza y sospecha por muchos romanos. Los cristianos se negaban a adorar a los dioses romanos y al emperador, lo cual los hacía impopulares y fácilmente acusables de traición y otros crímenes. Métodos de persecución. La persecución bajo Nerón fue brutal y despiadada. Los cristianos fueron arrestados en masa y muchos fueron sometidos a horribles torturas. Entre las formas de ejecución más terribles se incluían: número 1, ser devorados por animales salvajes en el circo. Número 2, ser crucificados. Número 3, ser quemados vivos, a menudo utilizados como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón por la noche. Pero hubo un impacto en la iglesia. Martirio de los líderes. Durante esta persecución se cree que algunos de los líderes más prominentes del cristianismo primitivo, como los apóstoles Pedro y Pablo, fueron martirizados. Expansión de la fe. Aunque la persecución buscaba destruir la iglesia, tuvo el efecto contrario. El martirio de los cristianos que morían con valentía y fe inspiró a muchos y atrajo más seguidores al cristianismo.
escrituras y resistencia. Los cristianos se fortalecieron en su fe y en su determinación de perseverar y compartir sus creencias. Los textos cristianos, incluidos los escritos del Nuevo Testamento como la Epístola de los Hebreos, reflejan la necesidad del ánimo y perseverancia en tiempos de persecución. Muy bien, entonces ahora veamos cuáles son los mensajes y propósitos. El autor describe la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo, para que sus lectores sepan que Jesucristo es el cumplimiento de la ley y de la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. El autor desea exhortar a estos creyentes a que abandonen su estado de estancamiento espiritual y adopten un patrón de crecimiento en su relación con Jesucristo. Ningún otro libro del Nuevo Testamento une así la historia y las prácticas del Antiguo Testamento con la vida de Jesucristo. Y para ello necesitamos entonces ir a Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Y dice: No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hay otra cita y lo puedes buscar en tu Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El autor de Hebreos mostró que el antiguo pacto encuentra su cumplimiento en el nuevo. Para ello vamos a ir entonces a Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué es mejor? Porque el antiguo se ha cumplido. Ahora veamos qué dice siempre Hebreos 7:22. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque el ministerio de Jesucristo lo ha hecho superior. Entonces, hemos visto la introducción de Hebreos y hoy te das cuenta entonces cuál es el contexto de lo que estaba pasando en la iglesia. Así que cuando te sientas desanimado, recuerda esto. Siempre ha existido entre nuestros hermanos necesidades, no ha sido todo fácil. Y por último, veamos en esta introducción la estructura. El estilo literario de Hebreos nos enseña lo que es un sermón teológico por escrito. Y ahora sí, vamos entonces a entrar a ver qué nos dice el autor. Pero para esto no te pierdas el próximo capítulo. Y espero que sea de mucha bendición. Así que te espero y sigue adelante. Confía en el Señor. En este estudio vas a conocer quién es Jesucristo. Estoy seguro que te vas a quedar asombrado o asombrada de quién es Él. Tenemos a veces la idea, tenemos a veces nociones y tú vas a decir, no, pero si es que yo sí lo conozco, tengo una relación de Él y está bien, o sea, no me refiero a tu relación a que estés orando, eso es excelente, me refiero a cómo te lo va a presentar este autor. No te lo pierdas, por favor, porque esto está emocionante.